Buenos días. Vamos a hacer una serie de videos en relación a la manera en que se debe calcular el pH cuando vamos a disolver sales en agua. Como vimos en la clase anterior, hay que reconocer la naturaleza química de la sal, es decir, hay que identificar de dónde, de qué ácido proviene el anión de la sal y de qué base o hidróxido proviene el catión de la sal, ya que justamente ese pasado, esa identificación entre ácido y base antes de la reacción de neutralización, nos permite ver cómo esa sal en agua afecta el valor del pH. Como les decía, no todas las sales en agua generan un pH neutro, es decir, un pH igual a 7. Y por eso tenemos que hacer algo que se llama el análisis del equilibrio químico. Este comportamiento base se puede identificar y de hecho calcular con una serie de pasos muy sencillos que los invito siempre a ser parte de esta dinámica de los cálculos de pH. De forma cualitativa, entonces, esos pasos, ¿cuáles son? Primero, hacer la reacción de disociación de la sal en sus iones correspondientes. Segundo, identificar la procedencia de los iones. ¿Qué significa esto? Imaginarse que esta sal es el producto de una reacción de neutralización, entonces solamente procede de una reacción entre un ácido y una base. Es identificar de dónde proviene el anión en términos del ácido y de dónde proviene el catión en términos del hidróxido. Tercer paso, determinar qué especies, como así, o sea, si el catión o el anión se puede hidrolizar. ¿Qué significa hidrolizar? Es una reacción con el agua, es generar el rompimiento de la molécula de agua para dar origen a nuevas sustancias y obviamente a especies que cambien el pH. Y por último, plantear y analizar el equilibrio de hidrólisis. ¿Qué quiere decir este cuarto punto? Hacer el famoso, la famosa metodología de ICE. Inicio, cambio, equilibrio. Despejar la ecuación que nos dé, ya sea cuadrática o cúbica, y reconocer que el valor de la X está asociado o a las especies hidróneo o a las especies hidroxilo, y con eso podemos calcular menos el logaritmo de esa especie y me va a conducir a hallar el valor de pH o el valor de pOH según corresponda. Vamos a iniciar con el caso en donde la sal proviene de la reacción de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte. Cuando esto ocurre, el primer paso es tener la sal, recuerden, y hacer la reacción de disociación de la sal. Disociación es el mismo nombre de la reacción de ionización. La sal es un electrolito fuerte. Cualquier sal es un compuesto iónico, o sea que apenas tenga contacto con agua se va a disociar en catión y en anión. En este caso el catión sodio y en este caso el anión cloruro. El anión cloruro, segundo paso, identificar la procedencia de esos iones. El anión cloruro, como viene del ácido fuerte ácido clorhídrico, sabemos que los iones que proceden de ácidos y bases de naturaleza fuerte, recuerden que para saber si es fuerte o no, miramos la lista de ácidos fuertes y la lista de bases fuertes. Para el caso del ácido clorhídrico hace parte de ese listado de 7 especies o 7 sustancias denominadas ácidos fuertes y por ende no hidrolizan. ¿Qué significa? Que no le hace nada al agua, no hay reacción química con el agua, no hay rompimiento de enlaces. Y por su parte, el catión sodio, podemos imaginarnos que proceda de la base fuerte hidróxido de sodio. Recuerden que en la lista de bases fuertes no son tan numerosas y el hidróxido de sodio pues es una de las especies más famosas. Resulta que por definición, al venir de base fuerte, no hidroliza, no reacciona con el agua y por ende cualquier sal que provenga de un ácido fuerte y base fuerte, al disolverla en agua, va a generar iones que no hidrolizan y por ende el pH de la disolución va a ser igual a 7. Ejemplo, predigamos el valor del pH de una disolución de bromuro de sodio a 25 grados Celsius. Primer paso, identificar no,
escribir la reacción de disociación de la sal. Entonces, el bromuro de sodio tiene esta fórmula: bromuro de sodio es una sal sólida, es una sal iónica y por ende todas las sales iónicas o todos los compuestos iónicos se ionizan o disocian en agua. ¿De qué manera? Pues el catión, que es el sodio, proviene del grupo 1 de la tabla periódica, se hidratará, o sea, se rodeará de moléculas de agua acuoso, más el anión, no es el bromo, recuerden que no se dice bromo porque tiene carga negativa, y un bromuro se rodeará de otra serie de moléculas de agua, es decir, estará hidratado. Primer paso resuelto: proponer la reacción de hidrólisis. Segundo paso: identificar la procedencia de cada uno de estos iones. ¿De dónde procede el catión sodio? ¿De dónde procede el anión bromuro? Nos podemos imaginar que, como ocurrió para formar esta sal una reacción de neutralización, el catión sodio debió haber provenido de una base que es el hidróxido de sodio. Y el anión bromuro debió haber procedido de un ácido, y ese ácido pues tiene que ser el ácido bromídrico. No puede ser el ácido brómico o perbrómico porque esos son oxácidos que tienen oxígeno, y aquí el bromuro no tiene ningún oxígeno al lado, o sea que la única opción de procedencia es el ácido bromídrico. Resulta que el hidróxido de sodio está en la lista de las sustancias catalogadas como base fuerte. Base fuerte. Y el ácido bromídrico también proviene de ese listado de 7 ácidos y se denomina un ácido fuerte. Entonces, efectivamente estamos en el contexto de que esta sal viene de ácido y base fuerte. Y resulta que no hidrolizan al someterlos o al disolverlos en agua. El ácido bromídrico genera un anión que no rompe la molécula de agua, y el hidróxido de sodio produce un catión que tampoco rompe los enlaces de la molécula de agua, y si no hidroliza, pues la única conclusión que nos queda por decir es que cuando se disuelva, párenme bolas como estoy diciendo, cuando se disuelva en agua la sal bromuro de sodio, el pH es neutro. No hay necesidad de hacer ningún cálculo matemático, ni de utilizar una constante de acidez ni de basicidad, porque por definición es una sal que proviene de ácido fuerte y base fuerte, y por ende el pH será igual a 7.